Guillermo, hay una chica que estaba tratando de entrar. Sí, creo que ya les Se le di. cayó internet. Sí, Ok, ok. creo que ya la. Sí, ahí está, ya entró. Bueno, ¿pudieron recorrer esto? ¿Les quedó claro? ¿Cómo es el tema de los Guillermo, juegos? te hago una consulta. Sí, sí. Me pasó que de cierta manera yo esperaba que si yo dejaba la cantidad de muestras por hoja en 1 y yo ponía la profundidad, la máxima que se pueda, digamos, que tenga tanta profundidad máxima como muestras tengo, que digamos que el árbol se me ajuste prácticamente perfectamente a los datos, o sea, que tenga un ajuste total. En cambio, cuando hice el plot, en el plot abajo, en el scatter plot, no vimos eso, vimos que, digamos, estaba bastante sobreajustado, pero todavía tenía datos con error. Todavía había datos que no estaban puros. Y la hoja decía 1, ¿no? Mínimos ejemplos 1. Sí, no llegábamos a leer, claro, el mínimo de samples estaba en 1 y la máxima profundidad la pusimos en 400, que era la cantidad de puntos que teníamos. Sí, en principio debería ser como decís vos, pero no sé las particularidades de este algoritmo. Ok. ¿Qué hará? La verdad, sí. En principio es como si lo hubiéramos hecho nosotros, si lo hubiéramos aplicado lo que hicimos el otro día, sería así, como decís vos. Seguiría procesando hasta encontrar todos grupos puros. Sí. O sea, es como que mi árbol de decisión sería mis datos. No, guarda. Puede ser que a ver, existe la posibilidad de que no llegue a encontrar una partición, ¿no? Siempre tendría que encontrar una partición, ¿no? Digo, puede encontrar una forma de que necesariamente me quede algún grupo impuro. Pero no, porque si me queda un grupo impuro, lo sigo particionando. Supongamos que me llevo un nodo de 10 elementos y si es impuro, lo puedo volver a particionar tantas veces como quiero. No. Sí, debería ser como si vos. Ok. ¿Podemos ponerlo un segundito acá? Sí, ¿cuál le pusiste? ¿400? Le puse 400 de profundidad y una sola muestra. No hay pruning, porque si no... El gráfico va a quedar bastante chiquito. Inentendible porque no. Terrible, Pato. Abrir imagen en una... Pero ya ahí te das cuenta que no tiene 400 muestras. No, sí te entiendo. De hecho, acá hay una hoja. No, esta no es una hoja. Deberían quedar dos así, ¿no? Fuertemente rojos y azules. No sé si hay alguno que quedó impuro. No, porque no necesariamente tiene que haber un elemento, porque por ahí ya los clasificó, por ahí todos estos no son puros. Una vez que llega a la pureza total, no sigue partiendo, porque no tiene más que partir. Ok. Si acá le quedaron 100 y son los 100 azules, ahí quedó. No va a seguir abriéndolo. Por ahí llegó a esa instancia. Ok. De hecho, eso lo podemos ver, a ver si, no sé cuánto va a tardar acá. No tarda mucho. Ya está probado. Que no clasificó ninguno. Bueno, acá. Sí, Es el de la izquierda. ¿No? El de la izquierda. Sí, lo único que se me... A ver, porque por ahí que hay una partición muy chiquita, no sé. Claro, eso es lo único que se nos ocurrió, es decir, bueno, no estamos viendo la alfombra que hay abajo de los puntos, si es roja o es azul. Capaz que hay un cuadradito solo para este punto. Claro. Que sería el máximo sobreajuste, ¿no? Hay un cuadrito acá, solo para este punto, otro acá, solo para este punto. Y todos estos no va a seguir abriéndolo, porque ya esta hoja... Claro, ya tiene todos los puntos en rojo. Son todos rojos, no lo va a seguir abriendo. Solamente va a entrar en las particularidades. Y yo quisiera quedarme solo con las generalidades, no con las particularidades. El tema es cómo determinar cuáles son generalidades y cuáles son particularidades. Ahí está el único problema. Pero vos eso a priori no lo sabés. O sea, vos mirás... No, claro, es justamente el trabajo, nuestro trabajo, de poder discernir cuáles son particularidades de mi grupo de entrenamiento y cuáles son los patrones que me hacen genérico universalmente entren los datos que entren. Siempre que se mantengan estables, pues es otro tema, ¿no? Y justamente estábamos hablando de cómo cambió
el comportamiento de nuestros clientes con esta situación. Obviamente hay muchas cosas que no se van a parecer a cómo venían comportándose. Así que siempre que se mantenga estable mis nuevos datos con respecto a mi conjunto de entrenamiento, deberían tener las mismas regularidades. Y ahí está el problema de encontrar una buena muestra para el conjunto de entrenamiento. Pasamos al otro. Dale, perfecto. Quedó claro todo. Igual esto es importantísimo. Digamos, buenísimo que nos hayamos detenido en esto, no importa que dediquemos más tiempo. De último, al resto lo ven ustedes, o lo vemos en otra clase, o les grabo lo que falta, no sé, vemos. Sí, disculpa, ¿te puedo hacer una consulta, Sí. Guille? Sí. Sí, no, tengo una duda con respecto a qué problemas clasifican los árboles, porque, bueno, hace un rato nos comentabas que necesitaban variables numéricas. Si Pero nos fijamos, no me fijé al final. En este algoritmo creo que sí, creo que son solamente numéricas. Claro, pero yo en la teoría tenía entendido que necesitaban variables categóricas. Depende de la implementación, depende de qué árbol esté implementado. Los que vimos en la teoría eran más orientados hacia las categóricas. De hecho, es más fácil verlo con categóricas. Porque uno dice, bueno, ¿es una categoría o no es? Y ahí lo divide más fácil. En la numérica tenés que empezar a encontrar todas las distintas posibilidades de cortes. Pero ¿tanto para la variable que querés clasificar como para el resto de las variables? la variable que queremos clasificar, o sea, la variable target es... bueno, ahí no veo, ahora después me fijo. En general lo que estamos viendo es que sea binaria, que sea dicotómica. O en el caso como de Iris, que no sé si llegamos a ver el dataset ese, son 3 categorías. Pero yo me refiero a las otras, ¿no? Las columnas de características. Esas pueden ser numéricas o categóricas. En el caso de ser categóricas, hay algunos algoritmos que necesitas pasarlas a numéricas y hay distintas estrategias para pasarlas a numéricas. Desde la más simple, de convertir cada categoría en un número, que es lo que decía yo, que te puede llevar a un conjunto, a resultados no deseados, porque no están ordenados estos datos, en principio. No tienen un orden implícito. Y si no, las variables dummies, donde pones para cada categoría una nueva variable que sea 1 o 0, 1 si pertenece a la categoría, 1 si es la categoría y 0 si no es la categoría. Y ahí lo que tenés que si esa categoría está compuesta por muchos, si la columna tiene muchas categorías, te puede explotar en cantidad de columnas. Entonces hay otras estrategias para minimizar. Uno lo puede hacer binarizar. Eso si quieren después les paso. No lo tengo acá eso preparado hoy. Pero básicamente son esas estrategias. Las más conocidas son las dummies. Ok, bueno, gracias. Pero después les paso. Si eso, yo no me acuerdo si se ve en la práctica, si no, les paso material porque es importante. Y capaz que lo necesitan para la práctica. Bueno, el que vamos a trabajar ahora es este dataset, un dataset para enfermedades. No sé por qué elegimos esta enfermedad, porque ya estamos cansados de enfermedades, pero bueno, quedó este. Que es si una persona ha dado determinados elementos medibles, creo que son todos numéricos estos casos, presenta o no cáncer. Bueno, acá lo cargo y lo transformo en un data frame. Y uno lo primero que hace es ver un poco el conjunto de datos, ¿no? Y
lo primero que me fijo, acá no está tan desbalanceado, pero hay un cierto desbalance. No tenemos una muestra de 62% contra 37%. Como que acá ya están tomados más casos, mucho menos casos negativos, ¿no? Porque obviamente esta no es una muestra. Debe ser de pacientes que presentan determinados síntomas, si se determina que sí o no tengan cáncer. No sé cómo está armado realmente el conjunto, la muestra esa, ¿no? Y lo vamos a dividir en conjunto de entrenamiento, validación y prueba. La prueba es esa porción de datos que yo me guardo hasta el final para hacer una comprobación final. Y este 70-15-15 todo tiene que ver con el problema. Por ejemplo, si yo tuviera mucha cantidad de datos, me puedo dar el lujo de hacer esta partición. Incluso, por ejemplo, en empresas donde yo tengo clientes y tengo gran cantidad de clientes y comportamiento de clientes todos los meses, yo puedo tomar ventanas cada mes puedo tomar un conjunto de datos distintos, con lo cual tengo un montón de datos. Capaz que tengo, no sé, 200.000 clientes, tengo realmente un conjunto grande de datos. Y esos clientes, volviendo al caso que le había mencionado alguno del caso bancario, que es lo que yo estoy trabajando ahora, si tengo un número razonable de desbalanceo, puede ser de 1% o menos contra el 99%, porque si yo estoy analizando qué clientes se me van a ir el próximo mes o los próximos 2 meses, espero que no sea una gran porcentaje, yo espero que sea una mínima cantidad. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, soy yo. Te quería consultar. Vos estabas recién diciendo del tema de que, bueno, dependiendo del tamaño de tus datos, tal vez vos te podés tomar esta, digamos, licencia de hacer un split 70-15-15, ¿no? Sí. Básicamente, o para entender alguna especie de criterio, más de qué forma vos podés determinar las cantidades que vas a estar partiendo. ¿Por qué no haces un 80-20? Digo, No, 80-10. es que no hay una regla, no hay un criterio así matemático que diga, comprobado, que diga, no, matemáticamente se demuestra que tengo que tomar 80-20 o 70-30. La verdad que son todas heurísticas de haber trabajado con los datos, ¿no? No hay nada que estipule realmente que tenga que ser así. No, pero justamente por eso, vos me estás diciendo que, bueno, es una heurística que tal vez vos la tenés ya incorporada. Sí, más o menos yo tomo esa cantidad, pero también depende. Pero Yo realmente tengo muchos datos, con lo cual ni siquiera me preocupo. A veces testeo con un mes completo, con lo cual testeo casi con un 100% más de los datos. Sí, pero tal vez a lo que trataba de ir es si hay alguna especie de criterio, cuando vos tenés, no sé, tus datos cumplen alguna condición medio rara, tal vez vos necesitas, no sé, más datos de validación o menos. ¿Entendés? Como por lo menos sí determinar la parte del split de validación, ¿no? Sí. Y después sí, la parte de train test, la tenés, digamos, eso tal vez la dividís 80-20 o así, 70-15. No, en principio no hay una. Estoy pensando, depende del problema, si es un problema muy complejo, pero también hay toda una teoría de muestreo que tiene que ver con eso, que la verdad es otro tema que habría que meterse un poco más, pero en principio es a prueba, sí, probando, pero no hay una regla estricta. Está bueno, sirve Por lo igual. menos que lo que yo conozco son heurísticas que las manejo y siempre relativamente funcionaron. Sí, funcionaron. Claro, pero por ejemplo, continuando con lo que preguntaba Franco, si vos haces 95 contra 5, por ejemplo, o al revés, Claro, ¿sí? bueno, Entonces no te va a dar bien. Va a funcionar. Necesitas tener algo definido. Tenés que tener un volumen en los dos lados, más o La menos. idea es quedarte con una muestra representativa, tanto en el entrenamiento como para el test.
lo ideal es quedarse, si tuviera muchos datos, elegiría 2 muestras bien representativas de ambos datos. Lo que pasa es que uno no tiene esa posibilidad, por eso elige menos elementos del conjunto de test. Pero lo ideal sería aplicar un muestreo para el entrenamiento que sea representativo del universo y aplicar un muestreo, pero es una cosa ideal, donde uno sabe que, porque uno tiene un desconocimiento también, cierta incertidumbre sobre los datos. Si no, lo ideal sería eso, que me quede con el conjunto, con 2 muestras totalmente representativas, pero ¿cómo sé que estoy tomando muestras representativas? Ahí empieza el problema. Ok. Entonces trato de quedarme con menos datos de test, pero simplemente porque yo asumo que quiero entrenar con muchos datos, que quiero que mis datos de entrenamiento sean bien representativos y prefiero perder un poco en mis test y que mi modelo aprenda bien, pero bueno, tengo un riesgo también porque me va a sobreajustar mi entrenamiento y tengo menos para probar. Ahí es cierto, ahí se está asumiendo que yo estoy ajustado con mi conjunto de test. Yo estoy ajustado con mis datos. Entonces quiero tener una gran proporción de... Estoy ahora pensando en voz alta, pero todo tiene que ver con un tema de muestreo. O sea, ¿qué tan representativo es mi conjunto de entrenamiento? Si yo tengo un dato suficientemente representativo, puedo dejar el resto para el test. Me debería andar bien. Pero no, la teoría de muestreo también es una teoría compleja, no es que hay una regla exacta, y depende mucho del problema. Entonces, en principio, no sé si alguien más. Yo hago una pregunta Sí. sencilla. Arriba, ¿por qué pones ahí target igual target? Un poquito más arriba, justo donde empieza lo que se ve, lo primero que se ve ¿Acá? en la pantalla. No, Eso. no, acá en Feature Name me quedé con, bueno, sí, no lo escribí Me esto. cuesta la anotación a mí, por eso, no. Acá el data frame me quedé con los datos, ¿no? Si yo lo visualizo. Sí. ¿Qué dice? Ahí tengo mis datos, con todas las columnas. En Future me quedo con los nombres, con todos los nombres. Es como que generaste una variable ahí. Claro, una variable Futures que me quedo con los nombres de esas características. Son todos menos el target. Sí. Y en target le puse, o sea que me creé 2 variables, una que tenga el nombre de todas las columnas y otra que tenga el nombre de la columna destino, que en este caso se llama target, porque el dataset está armado así. Fíjate que si yo lo veo de vuelta, todas estas son las columnas que yo guardé y acá al final. O sea, lo que hiciste fue. Acá hay un O sea, final, quedarte solo con. es para obtener el nombre de las columnas, después las voy a usar. Tengo la columna target acá, que se llama así, le podría haber puesto otro nombre, ¿no? Que se llama así en mi dataset, que me dice si sí o no. La respuesta, 0 o 1 en este caso, dicotómica, y todo el resto de las columnas. Entonces le puse target, que se llama target, y features, que se llama el nombre de las características. Nada más que eso. Y en data target, perdón, acá en la columna, en dfdata me guardé el target, y en dfdata me guardé el resto de las columnas. Sí, me confunde, digamos, toda esta nomenclatura, ¿no? Como que no termino. Target vendría a ser la variable que uno quiere, digamos, calcular de alguna Target forma. es la respuesta, digamos, la variable objetivo. Claro, y features serían los la clase mía, la clase. Sí, con la nomenclatura uno se va acostumbrando a medida que se transiten. No, lo que me confunde es que si tengo el trabajo con el dataset o trabajo con como un vector separado, esas cosas, digamos. No, esto es el data frame, es el inicial, ¿no? Del conjunto que yo cargo. Las distintas columnas que van a ser los cortes en el árbol son todas estas que ven acá. Y en la clase, variable objetivo o target, es esta de acá, que me dice, es el rótulo que yo le voy a poner a cada una de las hojas, por 0 o por 1. Y esto nada, esto es cómo funciona Pandas, digamos. Acá me estoy quedando
Acá lo cargo como que me cargo en 2 columnas. Ya no me acuerdo cómo viene el dataset original. Este es el dataset original. Me viene en una forma media rara, de cómo yo lo levanto. Y yo sé que en data tengo mis datos. Y yo también puedo hacer referencia a cuáles son las columnas de los features y cuáles son las columnas del target. Está bien. Sí, simplemente darle vuelta un poco a cómo vienen mis datos. Fíjate que los datos vienen con Sí. una estructura media particular cuando yo lo cargo de acá. Pero ven que acá en data está toda la información. Acá está el nombre de las características, acá está el nombre del filename de dónde se levantó, acá está el target, está todo separado. Entonces yo me armo un data frame que uno el target con cada una de las columnas para que me quede en un data frame que yo se lo pueda pasar a mis algoritmos. Está bien. El data frame que le paso finalmente es este. O sea, de todo eso que me venía me lo convierto en una tablita así. Es solo eso, ¿no? Está bien. Sí, mírenlo. Es cuestión de encontrar la práctica de eso. A los data frames. Sí. Que son equivalentes digamos, puedo hacer lo mismo que puedo hacer con SQL, básicamente. Decía, después veo que acá le pongo un count agrupado por la variable target y normalize me dice, lo calcula en porcentajes. Y me dice que hay un 62-37. No está tan desbalanceado. La verdad que ahí podría ser, no tendría por qué aplicar ninguna estrategia de balanceo para poder continuar. Después vamos a ver un ejercicio donde lo desbalanceamos a propósito para ver qué sucede. Y acá lo que estoy haciendo es usar me traigo de CKlearn que tiene un model selection, un módulo de model selection, y me traigo la función train test split, que me va a separar en dos casos en realidad, no en 3, sino en test y split. Entonces por un lado le pongo los valores de las características, por otro lado le pongo los valores del target, por otro lado le pongo el porcentaje con el cual quiero que me lo divida en train y test, y este random es una especie de semilla o algo así que se usa. Acá me lo va a dividir en xtrain, xtest y train y test, en estos 4 ¿Qué es conjuntos. X y qué es Y acá? ¿Dónde? Acá, ¿qué? No, es un nombre. Acá, si yo lo miro, esto no sé si lo ejecuté al final. Si yo miro este split, piensen que yo le paso todos mis valores, ¿no? De características, todas mis columnas. ¿Son todas las columnas esas? Acá, en xtrain, son todas las columnas, también en un formato muy particular, todas mis columnas, ahora lo transformo en un pandas también, pero son todas mis columnas con mis valores, pero el subconjunto, el 70%. Me dejé un 30% acá de test. Y un 70%, acá van a estar todas mis columnas de entrenamiento, el 70%. Acá va a estar todo mi conjunto de mis columnas al 30%, acá mi target de entrenamiento, o sea, el 70% de los targets que corresponden a este entrenamiento, y acá lo mismo para el test. El target para test. El 30% que corresponde a este train, ¿no? Siempre están emparejados, ¿no? El train con el test que está 1 a 1. Entonces yo miro esto. ¿El test es la validación y la prueba? Claro, el train son mis entrenamiento y test es con lo que yo quiero testear al final, en principio. Y fíjense que el i-test va a tener mi variable target, el 30%, que no sé cuántos casos son. Si yo le salgo normalize, me dice cuántos casos son. 212. No, esto está entre 0 y 1, no sé cuántos son. No sé, esto es otra cosa. Esto es el de balanceo. Tendría que contar, yo puedo poner ahí i-test.
Ahora no los puedo contar, si lo tengo que transformar en un... Ah, le pongo en un len, ¿no? $86. 86 lo dividí en 86 y en... Está ahí abajo, mira la cuenta. Está. Ah, acá lo tenía. Sí. Bueno, ya se lo había hecho. Hay un chico que está pidiendo entrar de nuevo. Vale, gracias por avisarme, que yo me pierdo de mirar. Ahí está. ¿Vos una pregunta, Guillermo? Sí. Acá lo tenía. Acá, perdón, una cosita más. Y acá divido el test que yo tenía, lo divido en 50%. Uno le llamo val y otro le llamo test. Ahí me quedo con el 70 para entrenamiento y 15 y 15 test y validación. O sea, lo llamo dos veces, el train test split. Una vez con mis datos originales y otra vez con mis datos de test, para dividirlo en validación y en test ahora. Con lo cual, ahora me va a quedar eso, 398 para entrenamiento, 85 para validación y 86 para prueba. Y acuérdense que el 85 más 398 es lo que llamamos desarrollo, creo que así lo vieron en la teoría. ¿Sí? ¿Quién me preguntaba? Sí, yo acá abrí, Guillermo. Nos decían siempre que tenemos que separar el held out, ¿no? El de testing, Sí. para inmaculado, no sale nada, no usarlo Sí, nunca. exacto. Pero suponete que yo hago una transformación simple en el dataset original, es decir, por ejemplo, no sé, tengo un campo fecha y yo me quiero quedar con el mes, por ejemplo, porque me da, no sé, por decir algo, tal vez una periodicidad durante los años de saber que en cada mes por ahí tengo más afluencia de una cosa que de otra. Entonces me interesa el mes. Deberías hacer lo mismo en la validación, sí, deberías hacer lo mismo en la validación y la prueba. O sea, pero entonces, ¿esas transformaciones las hago antes de separar el dataset con el testing? Podrías hacerlo antes, teniendo cuidado que esa transformación no tenga embebido de ninguna manera, bueno, eso siempre lo tenés que ver, que no tenga embebido de ninguna manera. Tomar decisiones con los datos, ¿no? No hacer ninguna trampa, digamos, con respecto a que me revele cómo es que no me revele en mi conjunto de prueba nada con respecto ni a mi conjunto de entrenamiento. O sea, que no me digan, que no me hable de ninguna manera de mi conjunto de entrenamiento. Depende de cuáles sean las codificaciones o transformaciones que haga, puede ser que mi conjunto de validación me hable de alguna manera de mi conjunto de entrenamiento sin que yo me dé cuenta. Que sea totalmente independiente. Haces como un pipeline que lo corres por separado, digamos. O sea, como que lo que uses de train va a pasar por las transformaciones por su cuenta y después esas mismas transformaciones aplicas a validación. Puede ser una forma, sí. Si haces una estandarización, por ejemplo, no lo puedes hacer sobre el original porque estarías tomando la media de todos los valores y ahí estarías como metiendo cualquier pavada. Claro, tendrás que hacer la estandarización por un lado de uno y la estandarización por otro lado del otro. Sí, hay algunos temitas que pueden surgir ahí. Sí, hay temitas que pueden surgir. Pero deberías hacerlo tal cual, independiente, esa es una. Sí, si haces, sí, tal cual, ese es un buen ejemplo. Si lo haces todo al principio, vas a meter en mis datos de prueba cierto conocimiento de mis datos de entrenamiento. Creo que hay una pregunta al respecto. Sí. Una cosa de sklearn que se llama pipeline que te hace eso. O sea, como que no lo conozco eso. Sí, vi que estaba. Puedes generar un pipeline para hacer todos los pasos que harías, reproducirlos con lo que sería de entrenamiento. Ahí puse el link en el chat. Buenísimo. Sí, está bueno eso, pero sé que está bueno, es útil, pero no lo uso yo. Yo tengo una pregunta al respecto. Sí. Que, por ejemplo, hablaba de estandarización. El tema es que cuando yo voy a usar el árbol, voy a poner un caso solo, no va a estar estandarizado. ¿Se entiende? Va a tener los valores originales. Va a tener, cuando tenés un caso solo... claro, yo voy a usar el árbol para decidir qué pasa. Y no voy a tener la misma transformación. Puede ser que... Sí, pero por ahí ya hiciste para el conjunto completo. Es en el conjunto de test. Habría que ver el caso particular.
Sí, te Claro, entiendo. lo que decía el compañero recién está Sí. bueno, lo entendí perfecto. El problema es cuando lo voy a usar, viene un caso nuevo. Quiero ver si el caso nuevo es tipo A o B. Yo ya no lo puedo transformar, porque no formó parte de mi conjunto. Sí. Tendría que ver el ejemplo Es concreto, como, la verdad que ahora no se me ocurre. Pero sí, te entiendo. está bien. Sí, Entonces hay que tendría que tener ver el cuidado con ejemplo eso también. concreto, a ver cómo Sí. resolver ese tema. Está bien, sí. Si poner, porque Bueno, gracias. uno estandariza los valores, por ahí tendría que aplicarle la misma transformación que a mi conjunto de entrenamiento. O Claro, sea, pero ahí tenés yo voy el a tener una dilema de... media y un desvío estándar en mi test, ¿no? En Claro, mi entrenamiento. Esa misma el tema es que vas a tener transformación un debería dilema, porque, aplicárselo a mi dato nuevo que entra. claro, pero si dividiste en dos, ¿cuál No, uso? estamos hablando de casos Si nuevos, el ¿no? Si de- mi conjunto de test puedo aplicarse, si tengo un conjunto de test completo, sí le puedo aplicar la estandarización a mi conjunto de test. Pero es verdad, si viene un caso individual después, ¿qué le aplico? ¿Cuál uso? Claro, ¿cuál de los Y en dos? realidad lo Ahí que está se el problema. hace una vez que ya entrené con validación, test y prueba, a veces lo que se hace es entrenar de vuelta, pero o sea, una vez que tengo los hiperparámetros, que es lo que vamos a ver ahora, elegidos, una cosa que se hace a veces es entrenar con todo mi conjunto, de vuelta, una última vez, ya con los parámetros elegidos, porque ya sé que eso funciona para mi caso puntual. Entonces meto ahí entrenamiento, validación y prueba. Y ahí podría llegar a ponerle la transformación que usé para ese conjunto completo, entrenamiento, validación y prueba. Está buenísimo. Ahí, esa me Eso puede gustó, está ser. Yo bien. lo que hago es, pensándolo un poco, hago eso en definitiva. Nunca lo había racionalizado, pero yo meto de vuelta en un último paso todo completo, como para darle más robustez a la salida de mi algoritmo, porque ya sé que esos hiperparámetros me sirven, ya los elegí. No me debería, que si me cambia algo es porque algo hice mal, algo está mal. Y usaría esa transformación ahí, la final, para casos nuevos, no vistos todavía, que me van a venir de a uno. Sí, perfecto, eso es lo que buscaba. Claro, eso sí. Sí, sin pensarlo yo hago eso, sí. Bueno, acá están los casos, 398, 85, 86. No, pero me salté un paso acá, ¿no? Estaba acá, estábamos acá. Estábamos más, ¿dónde estábamos? María. No. Lo que queremos ver ahora es esto es importante. Pero me quedó bastante bien. Yo lo que quiero ver es ver cómo me quedó balanceado en cada uno de los splits. Yo quisiera que en cada uno de los splits me queden aproximadamente la misma cantidad o sea, ¿qué significa que mi conjunto de pruebas sea representativo igualmente de mi conjunto de entrenamiento? Que la desproporción que tenga de buenos y malos en mi conjunto de entrenamiento se repita para la validación y para la prueba. Pero yo veo que acá ya me quedaron bastante parejos, con lo cual no debería ser más nada, y no sé si fue al azar que me quedó así. Bueno, acá no, fue al azar, simplemente. Fíjense que acá el entrenamiento me quedó con un desbalance de 0.3, la validación también, pero la prueba me quedó con 0.4, ¿no? Me quedó un poquito distinto el desbalance Yo quisiera hacerlo estratificado, o sea, de forma que me queden muy parejos los porcentajes de desbalance en cada uno de los conjuntos. Y para eso uso esto, Stratify. ¿Y sobre qué quiero estratificar? Estratificar quiere decir que tomo las muestras, pero que me va a dejar la misma proporción de esta variable target en una muestra que en otra. ¿Eso es Stratify? Sí. ¿Y arriba cómo le decís? ¿Cómo se si está...? Me va a dejar la misma cantidad de casos que antes, pero las proporciones acá ya van a ser muy parecidas.
Antes me quedó parecido de casualidad. Lo hice 1000 veces y nunca me quedó igual. Cuando se lo quise mostrar me dio igual. Acá me quedan... ¿Y ahí cómo sabes? Creo que es porque lo corriste el de Puede abajo, ser que la haya celda de corrido abajo esto, la el corriste. Stratify Sí. antes, no sé. Puede ser que Porque lo si haya no, ¿Cómo corrido. sabes si mide los ceros o los unos ahí? ¿Cómo? Vos estás contando los porcentajes que hay en el target, pero ¿de ceros o de unos? Creo que el 0,3 es de ceros. A ver. ¿Y cómo lo sabes eso? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? Pero a ver. Acá me cuenta todo y acá saco el porcentaje. Me cuenta los ceros. Sí, me cuenta me cuenta del target, me cuenta el primero. Claro, eso no sabía si era la columna 1 o los valores en ceros, eso es lo que no entendía. No, esa es la primera. No, acá me va a retornar los dos y yo tomo uno. Acá me retorna los dos. Ahí está. Ahí me retornó los dos, 1 y 0. Y yo tomé uno de los dos. No sé por qué el 0 me dice 0,37. Pero Claro, eso es lo que no dos. entiendo. ¿Qué es lo que, Ahí eso es lo que no tomé. entiendo? Acá esto normal true me cuenta a los dos. Me hace una división por los dos. Y yo muestro el... no es la primera, es el nombre 0. Es este, muestro el 0. Muestro el 0. Sí, a veces es medio confuso eso. Sí, es confuso. Muestro que tenía 0. Está bien. 0,37. Pero en realidad me trae los dos. Está bien. Lo que yo quiero ver es si tengo buen porcentaje similar en la clase minoritaria, por eso. Y bueno, acá sí tengo. Finalmente, mi conjunto de entrenamiento yo quiero que me quede... Acá le puse train, pero en realidad va a ser desarrollo. Ese entrenamiento más validación dividido test. Porque después voy a usar cross validation, donde ahora vamos a ver que yo no le doy un conjunto de validación. La validación lo hace con alguna estrategia que vamos a ver ahora. Entiendo que la vieron en la clase, ¿no? Cross validation. Sí. Bueno, entonces ahí, como último paso, divido, me quedo en train, me quedo con el 70%, que va a ser desarrollo, si uno fuera estricto con la teoría, y en test me quedo el 30%, que me lo voy a reservar. Estoy hasta ahí haciendo los porcentajes acá, ¿eh? ¿No lo habíamos hecho más arriba eso? Sí, no, lo hago una vez más porque ahora vamos a hacer, esto era para mostrar cómo se dividía en test, train, validación. Pero ahora vamos a ver cross validation, donde necesito que mi train, no necesito train ni test, nada más. Mi train va a ser lo que llamamos desarrollo en la teoría. Que la validación la va a ser el mismo algoritmo de cross validation. Es solo, no quiero que se confundan con esto. Antes estábamos mostrando cómo dividir porque íbamos a hacer a mano. Si armo un árbol solo sin cross validation, yo le tengo que proveer el test del conjunto de validación. Y el test es O sea, primero dividiste en dos. El test es el que guardo en una caja de seguridad hasta el fin hasta que terminé todo y quiero ver si mi modelo funciona. Y acá lo que hago es guardarme